En la presentación del día de hoy estaremos con ustedes Yamini Recinos, asociada al área inmobiliaria, Alejandra Fuentes Pieruccini, asociada del área fiscal, Elías Arriaza, socio del área de litigio y su servidor del área bancaria. La agenda para el día de hoy es, hablaremos sobre las generalidades y objeto de la ley, sobre el leasing inmobiliario, las consecuencias tributarias que nos proporciona la ley de leasing y el régimen de insolvencias y procesal que establece la nueva ley. Y adicionalmente al final habrá una sección de preguntas. Si en algún momento alguien tuviese alguna pregunta durante la exposición, les agradecemos que hagan las mismas en el apartado del chat de la presentación y trataremos de ir respondiendo a las mismas conforme tengamos posibilidad. Si no, al final de la presentación haremos nuestros mejores esfuerzos por responder la mayoría de las preguntas. Bueno, empezamos con respecto a los antecedentes de la ley. El 29 de septiembre de 2015, los diputados Alejandro Raldasag y José Alejandro Arévalo Albures presentaron la iniciativa que dispone a aprobar la ley de leasing, la cual quedó registrada como iniciativa 4896. El 4 de marzo del 2020, la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República, de conformidad con el artículo 39 de la Ley Orgánica de dicho Cuerpo Legislativo, emitió el dictamen favorable con enmiendas a la iniciativa que propone aprobar la ley de leasing. Y el 10 de febrero del año en curso, el Congreso de la República aprobó el decreto 2-2021, el cual contiene efectivamente la ley del leasing. El objeto y el alcance de la ley es establecer la normativa general que regula la operación de leasing, establecer adecuadamente y delimitar de manera certera los derechos y obligaciones propios de los sujetos involucrados en el contrato de leasing, pero la iniciativa lleva como fin último el desarrollar y fomentar la inversión y establecer mecanismos de acceso a crédito para pequeñas y medianas empresas. Se regulan los distintos tipos de leasing, las diferentes formas de procesales, de solicitar el cumplimiento de las obligaciones, la obligación de registro del contrato de leasing y las fuentes de financiamiento a las que pueden acceder las partes. Nuestra ley, entrando en materia, establece que hay 4 tipos de leasing: el leasing financiero, el leasing habitacional o de interés social, el leasing financiero inmobiliario y el leasing operativo. Pero haciendo un análisis de la norma nos damos cuenta que efectivamente solo son 2 tipos de leasing como tal: el leasing financiero por un lado y el leasing operativo por el otro. Y hay diferencias sustanciales entre uno y el otro. En el leasing financiero, la arrendadora adquiere, de acuerdo a la petición y especificaciones del arrendatario, ciertos bienes que posteriormente da en arrendamiento a la persona que solicitó la adquisición de los mismos. El arrendamiento es por un plazo determinado y el arrendador recibe como contraprestación por la adquisición de los bienes y el arrendamiento de los mismos al arrendatario el pago de una renta. Y al vencimiento del plazo del contrato de leasing, las partes pueden optar por continuar con el contrato bajo diferentes términos y condiciones, o el arrendatario puede ejercer la opción de adquisición de los bienes. El leasing operativo es bastante particular y en lo siguiente, ¿verdad? En el leasing financiero, perdón que regrese un poco, se pueden dar en arrendamiento financiero o leasing financiero todo tipo de bienes, inmuebles o muebles. El leasing operativo, por lo general, solo son sobre bienes muebles. Y en este caso, en el leasing operativo, el arrendador adquiere bienes y los entrega en arrendamiento al arrendatario, pero no han sido bienes que se adquirieron por requerimiento específico del arrendador, sino son bienes que ya tenía el arrendador en su posesión. Esto es por un plazo preestablecido. El arrendatario los utilizará únicamente durante el plazo determinado. Dicho plazo, salvo pacto en contrario, es forzoso, y al finalizar el contrato devolverá los bienes al arrendador. En otras jurisdicciones, por ejemplo en España, el leasing operativo ya no se denomina leasing operativo, sino que se denomina renting.
Y lo que han visto es que este tipo de este leasing operativo, su función final es dar en arrendamiento a aquellas personas que lo necesiten bienes que por su componente tecnológico tienden a depreciarse muy rápido o no es viable comprarlos por parte del arrendatario. Estamos hablando de equipo de cómputo, equipo de impresión o cierta maquinaria o bienes muebles que se deprecian con tal celeridad que no tiene mucho sentido para los arrendatarios comprarlos. Para un ejemplo, en España ya dentro del renting están los vehículos, dentro de los cuales en la cuota que paga el arrendatario no solo se incluye el monto de la renta y los costos financieros de la operación, sino también se incluyen ya algunos costos como reparación, de tal suerte que el arrendatario pague una cuota mensual fija y esto cubriría hasta cierto punto los servicios que incluyen el vehículo. Aquí tenemos una presentación o una diapositiva de cómo está estructurado el contrato de leasing. Tenemos a las tres partes del contrato que establece nuestra ley: al proveedor, al arrendador o arrendante y al arrendatario. En el leasing financiero como tal, el arrendador adquiere del proveedor el bien a requerimiento y especificaciones del arrendatario, entrega el bien conforme los términos y contrato del contrato de leasing al arrendatario. El arrendatario paga la renta, el arrendador registra las rentas, el arrendatario registra los bienes como arrendamiento financiero en su balance y al vencimiento se puede renegociar los términos del contrato o proceder al ejercicio de la opción de compra. Como vemos, son tres las partes que nuestra legislación establece para el contrato de leasing y establece los derechos y obligaciones para cada uno de ellos. Para el proveedor, más que nada, establece únicamente obligaciones. Y dentro de las principales está declarar si existe gravámenes o limitaciones sobre los bienes que se le están entregando al arrendador, prestar las garantías correspondientes al bien que se está entregando al arrendador, salvo pacto en contrario. También salvo pacto en contrario deberá aceptar reclamos y cubrir las garantías de fábrica que el bien objeto del arrendamiento conlleva y por supuesto tiene que entregar el bien al arrendador. El arrendador ya tiene tanto derechos como obligaciones. Dentro de sus obligaciones debe declarar, al igual que el arrendador, si el bien, aquí en este caso, si el bien tiene gravámenes o limitaciones. En caso de ejercer la compra, el arrendador tiene la obligación de entregar el bien libre de gravámenes o limitaciones al arrendatario. Esto es, salvo que las partes acuerden celebrar la compra-venta de tal manera, es decir, con el bien grabado o con las limitaciones correspondientes, pero esto se deberá hacer constar en el contrato correspondiente. Como derechos, el arrendador podrá enajenar o negociar todo o parte de sus derechos de crédito. También deberá cumplir con todas sus obligaciones tributarias y la ley establece una obligación formal de registro del contrato de leasing en el registro de garantías mobiliarias. El arrendatario es la parte que más derechos y obligaciones tiene. Dentro de obligaciones debe pagar la renta y cualquier otra cuota correspondiente derivada del contrato de leasing. Es el responsable por la pérdida o destrucción del bien. Y un punto muy interesante es que, de conformidad con nuestra ley, el arrendatario es el único responsable civil y penalmente por cualquier daño que cause el bien objeto del contrato de leasing, estableciéndose que el arrendador queda excluido de cualquier responsabilidad y hace alusión específica al Código Civil, indicando que la normativa correspondiente a la responsabilidad civil extracontractual no aplica en este caso para el arrendador. Hace alusión específica al artículo 1651 del Código Civil, indicando que no aplica. La única excepción a esta norma es cuando los bienes objeto del contrato de leasing son vehículos de transporte comercial o de transporte de personas, en cuyo caso la responsabilidad será compartida entre el arrendador y el arrendatario. El arrendatario por el contrato de leasing es propietario de los frutos que genere el bien. En caso de no ejercer la compra, estará obligado a entregar de vuelta el bien al arrendador
en condiciones de uso y con el desgaste único del uso adecuado por el plazo del tiempo. Y dentro de otras obligaciones está obligado a contratar la póliza de seguro correspondiente. Un punto aquí bastante particular es que en caso haya algún daño o pérdida por robo o destrucción al vehículo, el arrendatario deberá continuar haciendo el pago de las cuotas correspondientes en tanto y en cuanto la aseguradora no proceda a liquidar la póliza y hacer el pago del reclamo. Con respecto a la formalización del contrato, el contrato de leasing debe constar por escrito en cualquier forma que aparezca que las partes decidan vincularse. Únicamente se requiere que el mismo esté en escritura pública en aquellos casos cuando se habla de naves, aeronaves o bienes inmuebles. Salvo pacto en contrario, los contratos de leasing son celebrados por plazo forzoso. Y también el arrendador podrá gravar, ceder o enajenar los bienes objeto del contrato de leasing. Y aquí tenemos algunas otras de las características del contrato de leasing. Ahora, con respecto a fuentes de financiamiento, vemos que existe la posibilidad, de conformidad con nuestra legislación, del financiamiento por cesión de los derechos de crédito o pago de rentas. Y entonces la ley habla de cesión, venta o descuento. Entonces, el arrendador puede ceder o puede dar en garantía mobiliaria el derecho de crédito que tiene a su favor derivado del contrato de crédito. Dicha cesión está exenta de impuestos y la cesión se puede formalizar por medio de la suscripción de un contrato correspondiente o por medio de anotaciones en cuenta. Con respecto a los efectos del descuento, el cesionario o descontador se subroga únicamente en los derechos objeto de la cesión y salvo pacto en contrario, el descontatario responde por el pago del crédito cedido. El arrendador conserva sus obligaciones frente al arrendatario, gestión de cobro, emisión de facturas, y el acreedor, esto es bastante particular, podrá modificar los términos y condiciones del contrato de arrendamiento, de leasing, perdón, siempre que se haga como modificación al contrato original. Ahora le cedo la palabra y les presento a Yamini para que por favor nos hable sobre el leasing habitacional o de interés social. Muchas gracias, Diego, y buenos días a todos. Como bien lo expuso Diego, una de las modalidades del contrato de leasing es el leasing habitacional o de interés social. ¿En qué consiste este tipo de leasing? Este contrato de leasing se refiere a bienes inmuebles destinados a una vivienda digna, adecuada y saludable. Este enfoque de vivienda digna es de conformidad con lo que establece la Ley de Vivienda, que es el Decreto 9-2012 del Congreso de la República. Recordemos que en este decreto, el Estado, como parte de los acuerdos de paz que fueron firmados, tiene la obligación como derecho humano de fomentar la vivienda para los distintos sectores de la sociedad y por ende desarrollar coherentemente el sector de vivienda, sus servicios y equipamiento social. Para ello, entonces, en esta ley se desarrolla algunos tipos de vivienda y modalidades para atender esta necesidad que tiene la población. Y lo muy importante respecto a esto es que este tipo de vivienda debe contar con todos los servicios básicos. Entonces, ¿qué beneficios se ven en este tipo de leasing? Es la posibilidad de expandir el acceso a adquisición de vivienda a personas de escasos recursos mediante la utilización de esta figura del arrendamiento con opción a compra. Promover el desarrollo de una vivienda a efecto que un mayor número de familias pueda acceder al derecho de propiedad regulado por la Ley de Vivienda, que como lo indiqué, es un derecho humano que el Estado debe de cumplir. Importante establecer que de acuerdo a lo que dice con la Ley de Vivienda, existen ciertas modalidades de propiedad que deben de encuadrarse en este tipo de leasing. Por ejemplo, está la opción de compra de lote, la construcción en lote propio, la adquisición de casas o la adquisición en propiedad horizontal. Siguiente.
Con respecto al leasing inmobiliario, la ley define el leasing inmobiliario como una opción de financiamiento que permite adquirir bienes inmuebles productivos mediante un contrato de arrendamiento con opción a compra, el cual contiene beneficios fiscales, contables y financieros para las dos partes contratantes, y en el cual la garantía del bien es la propiedad. ¿Qué bienes inmuebles pueden ser sujetos a este tipo de leasing? Oficinas, clínicas, bodegas, ofibodegas, locales comerciales, apartamentos para inversión, casas con fines comerciales. En el siguiente, Diego. ¿Cómo se estructura la opción a compra en este tipo de leasing? Se establece que los términos y condiciones están dentro del contrato de leasing, cuestión que es importante para ambas partes, ya que en este propio contrato y la misma ley define ciertos parámetros y también derechos y obligaciones, como lo expuso Diego, tanto para el arrendante como para el arrendatario. Asimismo, la propia ley valida este tipo de operaciones, ya que como anteriormente en el Código Civil se establecía que cualquier modalidad que se le podía dar a la compraventa a plazos con o sin reserva de dominio, se iba a entender que era eso, una compraventa con reserva de dominio, con o sin reserva de dominio a plazos. En esta ley ya establece que este artículo ya no aplica para este tipo de contratos, y sí tenemos la certeza de que el arrendamiento con opción a compra si es un contrato válido. También establece que para optar a la opción de compra, aparte de la cuota o renta que se ha venido pagando, en todo caso, si el arrendatario decide ejercerla, lo que paga al final es un valor residual como el precio del venta. Importante aquí establecer que el valor residual pudiera ser menor al que se establece en la matrícula fiscal. Sin embargo, para efectos de registro y catastro, pues sí se va a registrar en el valor de matrícula fiscal, pero para efectos de la celebración de la compra, sí puede estar por el valor residual. Asimismo, el valor residual es el que se encuentra afecto al pago del impuesto de la venta, no importando que sea menor al de matrícula fiscal, lo cual es un beneficio para ambas partes. ¿Y qué impuesto se va a pagar? Pues dependerá si el inmueble de leasing ha sido transmitido previamente o no. Importante aquí que la ley ha ampliado el hecho generador del cual pudiera ser sujeto al impuesto del timbre fiscal, ya que si el inmueble de leasing ha sido previamente transmitido, puede ser grabado el impuesto del timbre, y habla ya de compraventa, de permuta, donaciones. Entonces no se circunscribe únicamente a compraventa o permuta como lo había regulado anteriormente la legislación. Existe un plazo cierto para ejercer la opción, lo cual da certeza para ambas partes, porque si dentro de ese plazo el arrendatario no ejerce la opción, pues el inmueble debe ser devuelto al arrendante. Y asimismo, el arrendatario es el que tiene la obligación y el responsable de registrar esta transmisión de dominio. Asimismo, la ley contempla de que si el arrendatario no lo registra en cierto plazo, pues el arrendante puede registrarlo y retendrá los documentos hasta que a él se le devuelva los gastos en que hubiera incurrido por este registro. Siguiente. ¿Qué beneficios existen para ambas partes? Para los clientes compradores existe la libertad de acceso a otras fuentes para financiarse y adquirir un inmueble, ya que su financiamiento no se ve reflejado en un sistema bancario. Muchas veces las personas, por no ser sujeto de crédito, no se han visto en la imposibilidad de adquirir un inmueble. A través de este contrato, pues se amplía la posibilidad de que las personas puedan adquirirlo sin tener que pasar por el sistema bancario y sin tener que contratar un crédito. Se puede convertir el alquiler para una inversión. También para los inversionistas, este tipo de adquisición les funciona, ya que es a través de un alquiler y nuevamente no necesariamente a través de un crédito. Y también existe la posibilidad de que lo que ellos estén pagando en rentas pueda ser deducible, ya que el arrendante les debe facturar las rentas. Se adecua al flujo de efectivo de ambos clientes, tanto el arrendante como el arrendatario pueden llegar a un acuerdo en cuanto a cuántas cuotas y el valor residual para la opción de compra.
Y como lo establecía, el cliente recibe las facturas mensuales para el pago del mismo, es decir, de las rentas o cuotas. Y el valor residual, muy importante, que es el que queda para la opción de compra sobre el cual se ejerce esta opción y es el que aplica para el impuesto de la venta. Y es un contrato regulado. Para los vendedores o arrendantes, pues desde el momento en que se firma el contrato de leasing, el arrendatario es el responsable del mantenimiento, seguro, impuestos y cualquier otra carga tributaria al inmueble. Por ejemplo, para los inmuebles que están sujetos a un régimen de condominio o un régimen de propiedad horizontal, que se sabe que hay una carga impositiva por mantenimiento, pues este mantenimiento, desde que se da el contrato de leasing, ya corre por cuenta del arrendatario. Y entonces el arrendante también, y el impuesto único de UCI, que es sobre inmuebles, entonces este impuesto también ya no corre por cuenta del arrendante, entonces este es un beneficio para los vendedores. El contrato no está sujeto a un plazo, por tanto las partes pueden pactar el plazo que ellos decidan y que les convenga para este tipo de contrato. El arrendante puede enajenar, gravar o ceder el bien sin aviso previo del arrendatario, con la salvedad de que el nuevo propietario debe respetar el contrato y el derecho a opción de compra regulado. El arrendante también puede ceder los derechos de crédito sobre este contrato y esta cesión estará exenta de impuestos. Y como lo indiqué, para ambas partes el beneficio es que esto es un contrato regulado y también en caso de insolvencia que existiera por parte del arrendatario y se viera en un tema de concurso, este inmueble no está dentro de la masa que pueda ser objeto de la ejecución. Y también para los vendedores existe un beneficio que más adelante lo desarrollará el IES, que es un procedimiento de ejecución especial que reduciría los plazos para la devolución del inmueble en dado caso el arrendatario no lo quiera devolver. Muchísimas gracias, Yamini. Ahora pasamos con Alejandra Fuentes Pieruccini para ver las disposiciones tributarias de la ley del leasing. Muchas gracias, Diego y Yamini. Como ya lo han mencionado, esta ley es novedosa y ayuda bastante a regular específicamente el tratamiento que se le debe dar al leasing, que ya se hacía, o sea, ya habían entidades que operaban de esa forma, pero la idea es regular y proveer de seguridad jurídica precisamente a las compañías para efectos de determinar cómo se les va a tratar tanto legalmente en temas de ejecución, cómo se regula, y especialmente en temas tributarios. La verdad es que es una ley que desarrolla bastante las obligaciones y derechos de cada parte y establece un capítulo específico para las consecuencias tributarias. Creo que busca pues precisamente otorgar ese tema de seguridad jurídica, de que no haya lugar a dudas tanto para los contribuyentes como para la administración tributaria en cuanto a qué debe ser, cómo se debe pagar, cómo deben registrar los bienes. Entonces es bastante interesante. A mi juicio hay algunas cosas que pueden estar sobre reguladas porque pues ya las tratan algunas otras leyes dentro de las obligaciones normales tributarias, pero creo que nos ayuda a centrarnos y a encuadrar las consecuencias tributarias específicamente de esta actividad. Por ejemplo, pues obviamente los ingresos que generen las arrendadoras o arrendantes que realizan este tipo de actividades como giro de negocio, pues estarán sujetas específicamente a la categoría de rentas de actividades lucrativas y deberán pagar su impuesto de conformidad con el régimen en el cual estén inscritas, ya sea régimen opcional simplificado o régimen sobre utilidades. Eso no lo dice la ley, pero obviamente es una regulación general del impuesto sobre la renta. La ley es interesante porque establece que los registros contables deben llevarse de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad. Discutiendo esto también con compañeros auditores, pues me hacían la observación y obviamente nosotros hemos analizado la ley porque dice de conformidad con la ley. El Código de Comercio no menciona las normas internacionales de contabilidad, menciona los principios generalmente aceptados, los principios contables generalmente aceptados, por lo tanto, NIC no necesariamente es la mejor forma de hacer referencia a estas normas contables, incluso ya estas NIC ya están comprendidas dentro de las NIF. Por lo tanto, pues ya veremos si se interpretará o cómo se interpretará que debemos usar pues este tipo de registros contables.
En el tema de la cesión de créditos, que ya lo mencionaron tanto Diego como Yamini, se establece expresamente la exención de esa transferencia de créditos de cualquier impuesto. ¿Por qué? Porque la ley del IVA es bastante amplia y puede generar dudas en cuanto a si esa transferencia de créditos o no está exenta. Me parece que en esta ley quedó bastante regulado y hay una exención expresa al ser una base tributaria de acuerdo con el 239. Se debe de establecer en la ley expresamente esa exención, esa referencia al mismo tratamiento de los títulos de crédito que también tiene esa ley. Me parece que pues no necesariamente es una exención expresa, pero arriba lo dice, entonces pues quedó bastante claro específicamente que esa transferencia o cesión de derechos de crédito pues no debería estar sujeto al pago de ningún impuesto. Luego, para efectos de la operación en sí, en el pago de rentas, pues tiene una regulación bastante específica para la operación como tal. Como les mencionaba, pues el arrendante al recibir las cuotas o rentas, de acuerdo con el contrato, pues debe de facturar y agregar el IVA. Pues ese es su giro de negocio, es un acto grabado, el arrendamiento de bienes está grabado por la ley del IVA y obviamente pues se genera la obligación de facturar, pero creo que lo decidieron bastante bien en cuanto a regular todo lo que y todas las implicaciones fiscales que se supone que tenía que tener la operación, a pesar de que esa obligación también está regulada pues en la ley del IVA. Si yo recibo rentas, yo tengo obligación de facturar y agregarle el IVA al monto que recibo. Ese es mi débito fiscal para efecto del arrendante. El arrendante, este tema sí se aclara, que debe registrar los bienes que mantiene en arrendamiento financiero como una cuenta por cobrar amortizable en el plazo del contrato. O sea, ya no lo debo registrar como un activo fijo, sino yo lo registro como una cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque el arrendatario me debe estar pagando las rentas de conformidad con el contrato y en la operación de leasing financiero o leasing operativo. Del monto total facturado por el concepto de rentas menos el monto que yo amortizo, la ley sí regula específicamente que se considerará renta bruta para efectos del arrendante. O sea, pareciera ser una deducción previa a las deducciones que yo le tengo que hacer a la renta bruta, porque establece específicamente que ese monto será considerado renta bruta para efectos del impuesto sobre la renta. O sea, luego de yo tener esa renta bruta, ya puedo hacer mis deducciones y demás operaciones que de conformidad con la ley de actualización tributaria debería de ser. Y también establece que los intereses diferenciales de precio y demás también serán ingresos habituales. Es decir, como lo mencioné al inicio, pues si es parte de mi actividad habitual, se entiende que está dentro de la categoría de rentas y actividades lucrativas. Creo que esta ley lo que quiso hacer es darle certeza a que esos intereses no están dentro de la rentas de capital mobiliario, donde generalmente se ingresan los intereses, si esa no es mi actividad habitual. Pero como esta es mi actividad habitual, entonces creo que trataron de aclarar o asegurar de que esos intereses también estarían encuadrados dentro de esa categoría. Pues para el caso del arrendatario, como ya lo mencionaba Yamini, debe de pagar los tributos generados por la posesión de esos bienes. Especialmente aclara el tema de que si son bienes inmuebles, el obligado a pagar el IUSI o el impuesto único sobre inmuebles es el arrendatario. Las cuotas o rentas pagadas son deducibles para el cálculo del impuesto sobre la renta o son deducibles de su renta bruta para el cálculo del impuesto sobre la renta. Vuelve a aclarar el tema de si hay deducibilidad o no. Bajo mi opinión, todas las rentas o todos los gastos que yo genere para que sean útiles, necesarios o pertinentes para generar rentas grabadas, pues son deducibles, pero esto lo llega a aclarar, al igual que dice que los intereses y diferenciales de precio también serán deducibles. ¿Cómo lo registro? También establece un artículo en cuanto a que los bienes de arrendamiento financiero yo los debo incorporar a mi balance como bienes en arrendamiento financiero. Pareciera ser que hay una diferencia entre cómo registro los bienes que yo tengo si tengo un contrato de arrendamiento financiero versus un contrato de arrendamiento operativo, porque entonces ya no debo registrar como gasto las rentas que yo voy pagando, sino yo registro los bienes en arrendamiento financiero y yo tengo que amortizar esos bienes conforme al valor del contrato, conforme a las rentas en el periodo fiscal que corresponde.
Esto no lo dice en la ley, pero obviamente si a mí me están facturando, esto es un crédito fiscal para mí porque yo, todo el IVA que yo pago dentro de las facturas que a mí me emitan, entonces es un crédito fiscal que yo puedo compensar con el débito fiscal que genere pues por mi actividad económica, de acuerdo con el funcionamiento normal del impuesto al valor agregado. Luego tenemos en el caso pues una de las consecuencias normales del impuesto de este contrato. Tal vez, Diego, seguimos con la siguiente diapositiva. Es la opción de compra, como ya lo habían tanto dicho Diego y Yamini. Para el caso del arrendante, que lo explicó bastante bien Yamini, pues debe facturar el valor residual, también será un ingreso, y para el caso del arrendatario, pues contabiliza el bien como un activo fijo. A partir de ese momento, yo ya me olvido del bien en arrendamiento financiero porque ya es mío, y yo lo registro como un activo fijo que tengo facultad de apreciarlo de acuerdo con lo que establece la ley del impuesto sobre la renta. En el caso de bienes inmuebles es interesante, como mencionaba Yamini, porque establece que el valor residual es únicamente el valor con respecto al cual se paga el impuesto que grave la venta. Obviamente esto es porque yo, en virtud que a mí me han facturado todas las rentas que yo he pagado como parte del arrendamiento financiero, pues yo ya pagué el IVA dentro de todo ese monto y por lo tanto yo ya debería de pagar el impuesto que corresponda solamente por el valor residual. O me parece que es una buena regulación, o eso debería de ser, a pesar de que amplía entonces las donaciones para efectos del timbre, que no es un hecho generador dentro de las operaciones normales. Mira, entonces creo que es un tema que vamos a ver cómo tenemos que interpretar al momento de verlo, porque es una regulación específica para esta operación que amplía el hecho generador del timbre, pero entra en conflicto con el hecho generador del IVA de la donación de bienes inmuebles. Y obviamente, en el caso del valor residual sea inferior al valor de matrícula fiscal, la idea es que se registre sobre ese valor, porque sobre el valor residual yo no debería pagar un UCI menor. Verán, si ya está registrado un monto más, es porque eso es lo que vale o debería valer el bien inmueble. Siempre hay que analizar caso por caso. Y por lo tanto, yo estoy obligado a pagar el impuesto único sobre bienes inmuebles sobre el valor registrado. Ahora bien, ¿qué pasa si a mí no me ejercitan la opción de compra yo como arrendante? En el caso que permanezca en mi propiedad y yo no lo vuelva a dar en leasing, se debe contabilizar como activo fijo y se debe de depreciar como un activo normal dentro de una operación normal que fuera de la ley de leasing. Si se da en leasing nuevamente, pues se amortiza conforme a lo que dice la ley, ¿verdad? Volvemos a hacer la misma operación descrita anteriormente. Y si se vende, dice que será una ganancia o pérdida de una operación habitual. Volvemos a el tema de la categoría de rentas específicas y cómo trata esta ley de agregar todas las ganancias que generan estas compañías a la renta, a la categoría de rentas de actividades lucrativas, porque vuelve a decir que es una ganancia del giro habitual del negocio, es decir, pareciera decir, no es una ganancia de capital, por lo tanto usted no lo tiene que registrar como una ganancia de capital porque es parte de su giro y es parte de su ganancia y por lo tanto debe estar sujeto a la categoría de rentas de actividades lucrativas. Eso es lo que entiendo yo que quiere decir la norma. Y por último, pues tenemos una regulación específica en cuanto a las consecuencias fiscales para las entidades financieras o reguladas por la Superintendencia de Bancos, en el cual únicamente establece que se aplica lo dispuesto a la ley del impuesto al valor agregado. Entiendo que lo que querían decir era aplica la exención en cuanto a los servicios prestados por estas entidades y que deben de seguir registrando y sus consecuencias serán conforme a los manuales contables específicos de la Superintendencia de la Ley de Bancos. Trata de separar que ellas deben de seguir con su normativa específica. Así que esa es una breve exposición sobre las regulaciones fiscales que existen en esta nueva ley de leasing, pero obviamente todo está sujeto a la interpretación que les den tanto los contribuyentes, sus asesores fiscales, así como, pues obviamente siempre la administración tributaria. Pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Ahora le damos la palabra a Elías Arriaza para hablar sobre
insolvencias y el régimen procesal que contiene la ley del leasing. Muchas gracias, Diego, y nuevamente buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar sobre la ley del leasing. Creo que antes de entrar en materia procesal, quería hacer un breve comentario que vale la pena reconocer, y es en cuanto al diputado que es uno de los ponentes del proyecto, que es José Alejandro Arevalo Alburez. Él fue superintendente de bancos antes de ser diputado y ha estado muy vinculado con la academia. Fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Rafael Landívar y también fue subrector de la Universidad Rafael Landívar. Es decir, es una persona técnica, y creo que se dio cuenta de que teníamos este contrato que hasta antes de esta ley era considerado atípico, y que valía la pena el esfuerzo para provocar esta forma de financiar los bienes y de adquirir los bienes, de regular el contrato y no dejarlo solo a las disposiciones que las partes pudieran acordar a través de un contrato. El primer tema, que es el de las insolvencias, aquí lo que se trata es de regular ciertos riesgos. Lógicamente, desde la perspectiva del arrendatario, el riesgo o la incertidumbre que quiere evitar o que está considerando es qué sucede si el arrendante, perdón, me pasé al siguiente punto, pero qué sucede si el arrendante incurre en una situación de insolvencia, quiebra o concurso. Yo como arrendatario quedo desprotegido porque ya no voy a poder seguir teniendo la posesión del bien, tengo el riesgo de que me quiten el bien que tengo en arrendamiento, o tengo la seguridad y la certeza que voy a poder continuar en la posesión del bien. Probablemente de forma económica el contrato ya no sería atractivo para el arrendatario si en el camino, a medio plazo del contrato, tiene el riesgo de que por la insolvencia del arrendante tenga que devolverlo. Es decir, probablemente en la economía del contrato valía la pena ingresar al mismo en esta forma de financiamiento únicamente si tenía la seguridad de que cubiertas o cumplidas con las rentas durante toda la vigencia del contrato, iba a tener la tranquilidad de tener con ese bien, ya sea mueble o inmueble, durante todo el plazo del contrato. Entonces, la ley lo que dice es, señor arrendatario, no se preocupe si el arrendante incurre en este caso de insolvencia o de quiebra, usted va a continuar en posesión del bien, y lo que sí es que usted tiene que seguir cumpliendo con sus obligaciones, y les va a cumplir, va a hacer los pagos a la persona que quede responsable del tema. Puede ser un interventor o la persona que nombre el juez que esté conociendo de ese caso de insolvencia o de la quiebra. Y del otro lado, del lado del arrendante, pues también él tiene ese riesgo de qué ocurre si el arrendatario incurre en una cuestión de insolvencia, quiebra o concurso. Aquí tal vez, digamos, como decía Alejandra, la ley trató de aclarar y no dejar lugar a dudas a una incertidumbre, aunque realmente se desprendía de la naturaleza del contrato que si el arrendatario incurre en insolvencia, el bien que tenía en arrendamiento no entra a esa masa concursal. ¿Por qué? Porque simplemente no es de su propiedad. Entonces, pero la ley intenta aclarar ese tema, dejándolo totalmente expreso de que en efecto, si el arrendatario se inicia un procedimiento de insolvencia, quiebra o concurso, no va a entrar en su masa concursal. Y aquí solo un comentario adicional, y sobre todo por el tema de la pandemia, cuyos efectos han empezado desde el año pasado. En temas concursales es muy común el tema fáctico, que no podemos negar de que las empresas lleguen a esa situación de quiebra y que no puedan cubrir con sus créditos. Pero jurídicamente, procesalmente, el tema de las quiebras o los concursos es algo muy esporádico. Hicimos una investigación donde nos dimos cuenta que los procedimientos iniciados y que habían llegado a una conclusión de insolvencia o de quiebra desde la vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil
Iniciados son muy pocos, 15, 30 procesos, al menos en la ciudad de Guatemala, que es donde tenemos el centro de la economía a nivel nacional, y terminado solo uno. Uno llegó a una resolución final en la que sí se resolvió el tema de la quiebra. Eso es solo como comentario. Gracias, Diego. Y ahora hablemos, después de las insolvencias, de qué hacer en caso de incumplimientos. ¿Cuáles son las acciones o los procesos que tiene a la mano, sobre todo la parte arrendante, que es la que le va a tener interés de dos cosas principalmente? Uno es cobrar las rentas que puedan estar atrasadas, gastos, intereses, mora, etcétera. Y por el otro, recuperar el bien, porque recordemos que siendo un arrendamiento, la propiedad, la titularidad del bien la sigue teniendo el arrendante, no el arrendatario. Es lógico, pero creo que es importante tenerlo en mente. Y aquí la ley sí ayuda muchísimo, porque antes de la ley existía la duda, la certidumbre, el tema de análisis, teníamos un contrato de arrendamiento financiero en escritura pública o en documento privado con firma legalizada, pero ¿qué hacíamos? Promovemos un juicio sumario para la devolución del bien, porque así lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil, que todos los temas de arrendamiento se van a conocer en un juicio sumario, o puedo proceder teniendo título ejecutivo, porque tenía una escritura pública o un documento privado con firma legalizada, si podía proceder directamente a una ejecución. Y esta ley nos despeja esa duda y más bien nos presenta, yo le llamo como un menú de opciones de acuerdo a las necesidades que la parte arrendante pueda tener, y que vea cuál es la que mejor cubre su necesidad y cómo podría tener de forma más pronta una tutela a sus derechos. Y la ley nos dice: el arrendante a su elección puede promover alguno de los siguientes procedimientos. Primero, como mencionaba, puede promover un juicio ejecutivo, y aquí dice, bueno, si tenemos ya un documento al que la ley le reconoce fuerza suficiente para que un órgano jurisdiccional establezca que hay una deuda, entonces procedamos con la ejecución. Y a través del juicio ejecutivo se puede entonces reclamar esos saldos adeudados, las rentas que se tengan atrasadas, los intereses, las costas, etc. Pero para efectos de la devolución, para obtener la devolución del bien, porque nuevamente, insisto, el bien sigue siendo propiedad del arrendante, entonces para obtener esa devolución, el arrendante lo que tiene que promover es un juicio sumario, indistintamente si sea bien inmueble o si sea bien mueble. En ambos casos lo que tiene que promover es un juicio sumario, es un juicio de conocimiento, y el juez entonces a través de ese juicio va a ordenar la desocupación cuando se trata de bienes inmuebles, o la devolución de un bien inmueble. Luego agrega algo relativamente novedoso, que es un procedimiento que llama procedimiento abreviado, que se puede llevar ante notario, y digo relativamente porque es muy similar al no similar, sino la idea, el concepto, ya lo teníamos en la Ley de Garantías Mobiliarias. Y este procedimiento ante notario lo que trata es de minimizar las actuaciones que se tienen que llevar ante un órgano jurisdiccional, o sea, ante un tribunal, ante un juez, y hacer intervenir al juez hasta en la última fase, ya solo cuando necesariamente necesitamos del auxilio de la fuerza pública para hacer efectivos los derechos, y toda la primera etapa tratarla de llevar a cabo sin necesidad de una intervención del juez. También dispone la ley que el arrendante puede proceder o puede pactar en el contrato, aquí sí tiene que quedar pactado desde el contrato, a seguir la ejecución voluntaria conforme a la Ley de Garantías Mobiliarias. Esta disposición sí siento yo que está un poco de más, porque realmente la ejecución voluntaria es simplemente que las partes han establecido un procedimiento propio para poder realizar la ejecución. O sea, es como un procedimiento abreviado ante notario, pero con plazos o con fases distintas, pero hace la aclaración de la Ley de Garantías Mobiliarias que tiene que observarse siempre los derechos constitucionales, es decir, tener cuidado de tener la oportunidad del arrendatario de ejercer un derecho de defensa y de no ser privado de sus derechos de forma unilateral. Y aclara también la ley de que puede partirse la pretensión.
Es decir, puede ser que tengan los dos intereses, cobrar las rentas atrasadas y también obtener la devolución y el desapoderamiento, en cuyo caso puede promover el juicio de ejecución para cobrar y promover el juicio sumario para obtener la desocupación o la devolución. Los dos al mismo tiempo y no se obstruyen el uno con el otro. Gracias, Diego. Y aquí para dar un poco más detalle de cuál sería el procedimiento ante un notario, la ley establece fases, creo yo, muy sencillas de llevar y con plazos relativamente reducidos. Y lo que dice es la primera fase que se va a llevar es un requerimiento que va a hacer el notario, un acta notarial de requerimiento al deudor, indicándole que está en incumplimiento de sus obligaciones y requiriéndole que se ponga al día con esas obligaciones. Aquí tal vez sí un comentario importante, y es que el procedimiento o la ley establece que los incumplimientos pueden ser tanto por atraso en el pago de la renta como incumplimiento de otras obligaciones que se hayan adquirido en el contrato, que es el llamado el vencimiento anticipado del contrato. Entonces, aquí sí es importante establecer cuáles son los incumplimientos que daría derecho al arrendante para dar por terminado el contrato y no solo cobrar o pedir la subsanación de esos incumplimientos. O sea, dejar vinculado el incumplimiento con la terminación anticipada para que no haya lugar a dudas. No se recomienda indicar que en caso de cualquier incumplimiento del contrato se va a poder dar por terminado el mismo, porque ese tipo de cláusulas provocan duda en los jueces y da lugar a discusión. Es mejor establecer los casos, los supuestos específicos que dan lugar a una terminación anticipada. Después de este requerimiento, el deudor va a tener un plazo de 3 días para acreditar documentalmente y de forma total el pago de lo que se le esté reclamando con una declaración jurada ante notario. Puede ser, hay casos en los que puede ser ante el propio notario que está llevando a cabo el procedimiento, o el deudor puede acudir al notario de su confianza para hacer esa declaración jurada. Aquí es importante mencionar lo del pago total. Lo que trata de evitar aquí la ley es que por realizarse un pago parcial, el deudor trate de obstaculizar o de ya no decir que ya no hay cantidad líquida dentro del procedimiento y que por eso el procedimiento tenga que volverse a iniciar. No, dice pago total. Si no se acredita el pago total, el procedimiento va a continuar. Si no se realiza si no se acredita ese pago total en la forma en la que establece la ley, entonces el notario va a notificarle al arrendatario que tiene 30 días para realizar la desocupación o la devolución del bien mueble. Y cumplidos esos 30 días, si nos damos cuenta, todo esto se ha realizado ante notario y sin necesidad de intervención del juez, pero en esta última fase, ahí es donde sí se necesita de la intervención del juez, porque el notario no tiene facultad como jurisdiccional para poder hacer valer una resolución o una disposición que se pueda tomar dentro del procedimiento. Entonces indica la ley para poder ya obtener la orden de desocupación, de desapoderamiento con el auxilio de la fuerza pública. Ese paso o fase ya se va a realizar ante el juez, pero trata de decir, el juez lo único que va a hacer es calificar esos documentos que se haya llegado a esa etapa del procedimiento, y si estamos ya en esa fase, el juez se va a limitar a ordenar la desocupación o el desapoderamiento. No va a ser una homologación o una revisión de las actuaciones de fondo anteriores, sino que únicamente verificar que se haya llegado a esa fase para ya ordenar la desocupación o el desapoderamiento. Entonces, en conclusión, en el tema procesal, creo que la ley sí establece procedimientos que pueden ayudar a hacer efectiva las obligaciones y los derechos de este contrato de leasing o de arrendamiento financiero. Muchas gracias. Perdón, y aquí hay algunas disposiciones comunes que menciono muy brevemente. Las únicas excepciones son las de pago y de prescripción. Se pueden ordenar medidas precautorias de secuestro y de inmediata desocupación. Y
producido el desapoderamiento de la desocupación, el arrendador puede proceder inmediatamente a disponer del bien, porque él es el titular del bien, entonces lo puede vender. Y se puede pactar un arbitraje, y aquí lo único importante sí sería establecer de forma muy clara qué es lo que se está sometiendo al arbitraje, para que no haya duda de poder promover una ejecución por una cláusula arbitral. Establecer que la ejecución es por separado del arbitraje y que el arbitraje no lo va a interrumpir. Ahora sí, agotado los temas procesales. Gracias, Diego. Muchísimas gracias, Elías. Creo que con esto damos por cerrada la presentación que teníamos para ustedes el día de hoy. Tenemos, salvo que alguien tenga algunas preguntas adicionales, teníamos un par de preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Creo que ya se respondieron algunas, pero quisiera tal vez abordar algunas aquí en directo. Una de ellas se nos pregunta si se publicará un reglamento a la presente ley, y la verdad es que la ley no contiene un requerimiento alguno para la emisión o promulgación de un reglamento, por lo cual entendería yo que es totalmente facultativo, pero no hay ningún requerimiento específico normativo para proceder a la emisión de ese reglamento. Y adicionalmente se pregunta cuáles son las obligaciones regulatorias de las entidades arrendadoras ante SAT, Mineco, IBE, etcétera. Ante la SAT, como ya bien mencionó Alejandro en su momento, las personas que se dediquen al arrendamiento financiero como arrendadoras deberán cumplir con sus obligaciones tributarias de acuerdo con las normas específicas y su calidad de contribuyentes. Con respecto al Mineco o registro mercantil, no hay como tal obligaciones específicas establecidas en la ley, más allá de lo que se establecen en los artículos 4 y 5, que es objeto y denominación social. El artículo 4 lo que establece es que todas aquellas entidades de leasing o aquellas entidades o personas que se dediquen al leasing deberán tener dentro de su objeto social referencia directa al o los tipos de leasing a los cuales se dedicarán habitualmente. Adicionalmente indica también que si son entidades que se dedicarán al leasing, deberán en todo caso incluir dentro de su denominación social la palabra o alguna de estas palabras, y es también un poco particular porque dice que si en todo caso no se incluye dentro de la denominación social, se deberá hacer alusión expresa a este hecho dentro de la publicidad que la entidad o la persona haga con respecto al leasing. Pero no hay un requerimiento regulatorio per se o alguna calificación específica que la entidad deba de cumplir para poder dedicarse al arrendamiento financiero. Ojo, que la misma ley establece que cuando son entidades sujetas a supervisión de la Superintendencia de Bancos, deberá cumplir con todos los requisitos regulatorios que las leyes le imponen. Y con respecto a la IBE, las personas que se dedican al arrendamiento financiero previo a la entrada en vigencia de la presente ley ya eran personas obligadas de conformidad con la ley contra el lavado de dinero u otros activos y su reglamento, y por ende esas obligaciones deberán continuar. La ley como tal no modifica la normativa en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y por ende se deberán seguir cumpliendo todas las obligaciones que al día de hoy le impone esta normativa a las entidades que se dedicaban a arrendamiento financiero y a partir de la entrada en vigor se dediquen a leasing como tal. Y adicionalmente hay una persona que pregunta si los bancos podrían hacer leasing financiero con sus activos extraordinarios o debe reformarse la ley de bancos. La verdad es que esa es una muy buena pregunta. La ley, el artículo 41 establece las actividades que pueden llevar a cabo los bancos, y entonces creería yo, pues ahí deberíamos de encontrarlo. Si no estoy mal, sí lo establece. Donde me surge a mí la gran duda es si el arrendamiento financiero, o mejor dicho, los activos extraordinarios que los bancos tienen encuadran dentro del supuesto del leasing financiero, porque como vemos, la definición de leasing financiero, de conformidad con lo que establece la ley del leasing, indica que es el arrendador quien adquiere los bienes a requerimiento y especificaciones del arrendatario para posteriormente dárselos en arrendamiento. Entonces yo creo que aquí podríamos entrar en una discusión bastante interesante de si se cumple o no con todos los requisitos que la norma establece como tal en la ley de leasing, en sus definiciones, en el contenido del contrato. Si un activo extraordinario efectivamente fue un bien que el banco adquirió por requerimiento y especificaciones puntuales
del arrendatario y por ende someterlo al contrato de leasing financiero. Creo que es un tema bastante interesante donde podríamos entrar un poco más. A mí, personalmente, si bien es cierto que los bancos creo yo que sí pueden hacer leasing financiero, me surge una duda de si efectivamente puedo hacerlo con activos extraordinarios. Si no tuviese nadie más ninguna otra pregunta, creo que Pues, estamos... Diego, perdón, si me Sí, Elías. permitieras, hay una Muchísimo gusto. pregunta que nos hace Augusto Villalobos relacionada con el arbitraje. Nos pregunta, ¿recomendaría dejar establecido en los contratos de arrendamiento el arbitraje como una solución de controversias? Y la respuesta es sí, pero dejando de forma muy clara cuáles son los asuntos que se están sometiendo al arbitraje y en qué momento se va a poder promover ese arbitraje. Me explico. El arbitraje es un juicio, pero no es un juicio, es un proceso de conocimiento y el tribunal arbitral no puede ejecutar sus decisiones. Para poder ejecutar sus decisiones nos trasladamos del ámbito del arbitraje al ámbito judicial, ¿verdad? Entonces, el tema de la ejecución sí no la podemos sujetar al arbitraje, pero recordemos que después de los juicios ejecutivos hay un proceso, la ley establece un proceso ordinario o la posibilidad de promover un proceso ordinario de revisión de lo actuado en el proceso ejecutivo. Entonces, esa segunda etapa de conocimiento es la que sí se podría someter a un arbitraje, y ahí es donde se podría conocer el tema de la interpretación general que se haya dado al contrato de arrendamiento de leasing, es decir, continuar discutiendo si la interpretación que se dio dentro de la ejecución era o no la correcta. Eso en cuanto al cobro, ¿verdad? Entonces, ejecución no, el conocimiento posterior sí. Ahora, en cuanto al desapoderamiento o la desocupación de los bienes, aquí compartirles que hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad indicando que los temas de arrendamiento no se pueden someter a arbitraje porque tiene un procedimiento propio establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Probablemente ese criterio va a cambiar a raíz de lo que establece esta ley, pero como lo que necesitamos es del apoyo de la fuerza pública para poder obtener el desapoderamiento o la desocupación. Por el momento, mi sugerencia al menos sería ese trámite para establecer el desapoderamiento o la desocupación, no someterle al arbitraje, porque querría decir que tenemos que tramitar todo el arbitraje y hasta terminar el arbitraje, promover una ejecución del arbitraje o paralelamente una medida precautoria. Entonces sería duplicar los esfuerzos. Entonces para la desocupación o desapoderamiento de los bienes, creo que es mejor acudir al juicio sumario para evitar esa complicación. Espero haber contestado la pregunta de don Augusto Villalobos. Muchísimas gracias, Elías. Creo que con esto llegamos justamente a nuestro tiempo. No me queda nada más que agradecerle a todos los panelistas y a los participantes en esta breve charla sobre la ley de leasing. Cualquier duda o comentario, quedamos por supuesto todos a sus órdenes. Tienen nuestros contactos y les deseamos a todos un muy feliz jueves. Que estén muy bien.